bendición poder estar una vez más en nuestro programa, Verdades Irrefutables del Evangelio, que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Dios les bendiga mucho, bienvenidos, bienvenidas. Es una alegría muy grande que el Señor me permite. Estamos muy satisfechos, muy contentos de esta bendición gloriosa que el Señor nos ha permitido. Gloria al nombre de Jesús. Invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios, para que el Señor nos guíe, nos ayude y se glorifique. Amado Dios y Padre bueno, grande y poderoso eres tú, Señor. Te doy gracias por tu amor, porque me permites este privilegio, esta bendición linda de estar una vez más con mis hermanos para hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú bendigas a toda persona que escuche esta disertación, ya sea ahora en vivo o sea después, Señor, en la retransmisión, para la gloria de tu nombre. Tu presencia y la bendición del Espíritu Santo, Señor, fluya a través de esta palabra, sea de grande bendición para todos y cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos y obreros del Señor. Saludamos cariñosamente también, con mucho respeto, mucho cariño, a todos los amigos que todavía no se han convertido a Cristo, que no se han añadido a la iglesia del Señor. Y le invitamos para que busque una iglesia que predique el Evangelio completo, la sana doctrina, las sagradas escrituras, y que sea parte de la iglesia de Cristo el Señor, la que un día Él viene a buscar y se le va a llevar al cielo para las moradas eternas, y estaremos con Él, según dice la palabra, por los siglos de los siglos. Aleluya. Alabado sea Dios. En esta noche vamos a hablar bajo el tema La verdad es mejor. Le podríamos añadir con la verdad es mejor. La verdad es mejor. Vamos a hablar exactamente de la verdad y hacer una especie de comparación contra la mentira y la falsedad. Jesús dijo en cierta ocasión: yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una palabra bien categórica, bien firme, bien poderosa, cuando Jesús habla de sí mismo y se ha descrito de esa forma. Él es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Él es el camino, la palabra de Dios nos narra y nos enseña el camino que debemos de caminar para llegar con seguridad y no perdernos en el camino hasta el reino eterno. Y Él es la vida, porque Él nos dio vida a nosotros, como dice Efesios 2, 1 y 2. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, en esta noche yo le invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 33. Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y verso 33. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Nos ha dado el privilegio de estar una vez más dispuestos para hablar de su palabra. Y yo espero que siga así por muchos años más. Y si yo no puedo, que alguien continúe en este programa bajo este mismo nombre. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 33, Jesús, mientras enseñaba a sus discípulos y a otras personas que a veces se acercaban a Él, les dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo te digo, no jures de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Si es sí, diga que sí; si es no, diga que no. Se acabó. No ponga inventos. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Sigue diciendo: porque lo que es más de esto, de mal procede. Dios bendiga su palabra.
en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios use su palabra para edificación nuestra. Dios use su palabra para tocar vidas que no lo han conocido todavía y que puedan llegar a los pies del Maestro. Gloria al nombre de Jesús. El Evangelio, las Sagradas Escrituras, son la mejor guía. De hecho, se le llama nuestra única regla de fe y conducta. Perdón. Y es la mejor guía que tenemos para modelar nuestras vidas. Es el mejor modelo, el mejor plano que podemos seguir para alcanzar esa vida que el Señor nos prometió. Dios desde siempre ha querido que sus hijos vivan en un nivel espiritual promedio, alto, bueno. En esta vida nadie va a conseguir la perfección, lo sabemos, pero nos esforzamos y hacemos lo que está a nuestro alcance, siempre confiándonos, agarrados de la mano del Señor Jesús, agarrados del manto de justicia, y así por el estilo, bien cerca de Él, para poder alcanzar misericordia. Él no quiere que nosotros nos salgamos de ese patrón bíblico que Él ha escrito. Mire que nosotros con facilidad, cuando digo nosotros me refiero a la iglesia de Cristo Jesús, porque los que no son iglesia no están llamados a ser perfectos y a vivir una vida de santidad y santificación y de acercamiento a Dios. Ellos pueden hacerlo, lógico. Si usted no se ha convertido, esta bendición es para usted. Y de hecho, Jesús quiere que sea usted también uno de los participantes de esta bendición. Pero mayormente Dios se dirige a la iglesia cuando le dice esta enseñanza que Jesús dejó plasmada en este capítulo 5, verso 33 al 37 de Mateo. Está hablando con los cristianos, con los creyentes, con gente que ha tenido un encuentro con Dios. Nos está diciendo que ya no vivamos en la manera que vivíamos antes, que nos valíamos de la mentira, de la falsedad constantemente para salir bien o para quedar bien o para evadir alguna responsabilidad. Es triste, hermanos, es preocupante cuando somos líderes, cuando estamos en alguna posición y miramos hacia el pueblo. Es triste ver cómo la falsedad, la mentira, el engaño, la maldad en general abunda cada día más y más y más en eso que se llama el pueblo de Dios. Es triste y es preocupante, dije. Los analistas teológicos, los teólogos mismos, los pastores, se han agotado recursos. Algunos se han ido a estudiar para ver cómo pueden tratar mejor con estas crisis que están surgiendo en los últimos tiempos. Porque desde su posición pastoral, su conocimiento y su vasta experiencia en ocasiones no le alcanza. ¿Usted sabe por qué? Porque es tan difícil, es tan compleja la mezcla que hay de falsedad, mentira, engaño y maldad en general. Hay veces que se mezclan 2 o 3 de estos delitos juntos en una sola persona. Y entonces hay que tratarlos con pinzas, con mucha delicadeza, para que la persona no se salga del camino, no se vaya al mundo y se pierda y después culpe a ese pastor o a ese líder que trata de corregirlo. Ser líder en este tiempo no es fácil. Yo oro mucho y le pido al pueblo que por favor oremos por nuestros líderes, por nuestros pastores, por nuestros presidentes, por todas estas personas que tienen en sus hombros la dirección de un pueblo que se llama la Iglesia de Jesucristo. Porque no es fácil. Yo tenía un maestro cuando yo estudiaba en teología. El maestro decía, yo no sé si él inventó ese dicho o lo copió de alguien, decía, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, pero usted me perdona, ¿verdad? Porque es una expresión que es posible que algunas personas se ofendan, pero no creo que haya ofensa en ella.
Él decía, es mejor vaciar el océano con un pote, o sea, con un envase pequeño. Es mejor vaciar el océano con un envase pequeño antes de bregar con personas. Decía ese maestro que yo tuve allá cuando estudiaba en teología. Hace muchos años de eso, hace casi 50 años ya. Y es una verdad que no se puede negar. Tratar con el ser humano no es fácil. Cuando tratamos de dirigir sus vidas, sus conductas, sobre todo cuando somos líderes y tenemos que dar buenas cuentas a nuestro jefe, que se llama el Dios del cielo, hay que tratar con ellos con mucho amor, con mucho tacto, sobre todo y más que nada, sumamente imprescindible, con mucha oración y mucha consagración a nuestro Dios, con mucha lectura de la palabra del Señor para aprender cómo tratar X o Y situación. Y que conste, una situación, vamos a poner un ejemplo hipotético. Una persona que se robe un cerdo del vecino, le robó el cerdo al vecino, un ejemplo. Hay que tratarlo a esa persona con ciertas formas, con ciertas técnicas, usar la palabra del Señor en la forma que mejor se adapte a las circunstancias. Pero es posible que otra persona se robe un cerdo al vecino, el mismo caso, el mismo delito, pero sea completamente diferente el proceso que ese líder, ese pastor tiene, o el maestro, tiene que usar para poder trabajar con la situación, porque son dos personas diferentes y cada persona es diferente entre sí. No hay ninguna persona que sea igual que el otro, ni siquiera los que son gemelos, porque en carácter y en personalidad varían en grande manera. Mi suegro era gemelo con el hermano, lógicamente, con el hermano. Y tenían unas cualidades que se parecían muchísimo. Los dos tocaban, eran músicos. Los dos cantaban, precioso. En el físico eran completamente 100% idénticos. En el físico. Pero la estatura, el tamaño de su cuerpo era igual. Los dos idénticos. El pelo era idéntico. Los ojos, la voz era idéntica. Todo. Pero había una diferencia muy grande entre ellos. ¿Sabe qué? A mi suegro le encantaba trabajar mucho, mientras que al otro era un vago. Y cuando mi suegro cogió seguro social, el otro se molestó porque él fue a solicitarlo y se lo negaron. Y llegó enfurecido a la casa de mi suegro, molesto y hablando despectivamente de los empleados del seguro social porque no le aprobaron. Y mi suegra le dice, ¿tú sabes por qué a Juan le dieron el seguro social y a ti no? Porque mientras él estaba trabajando hasta de noche, tú estabas tocando y cantando y paseando y tomando licor con tus amigos. Y por tocar y cantar y bailar no se le da seguro social a nadie. Esas palabras le dijo mi suegra a él. Una anécdota, ¿verdad? Que quizás sea jocosa, pero fue una realidad. Aunque sean gemelos, son completamente, en algunas cosas son diferentes. Entonces, el ser humano hay que saber tratar con él. No todo el mundo está capacitado. Hay pastores que han echado a la calle, al mundo, montones y cantidades de creyentes, gente buena, gente de Dios, que prometían en sus ministerios y los echaron a la calle por un mal consejo, por una mal forma, estilo de la educación que debieron haber mostrado, el tacto que debieron haber mostrado para tratar con X o Y situación que tuvieran que tratar. Las expresiones en ocasiones, en cierta forma sarcásticas, son sumamente peligrosas cuando vamos a tratar con una persona en términos de consejo. O si entendemos y creemos que la persona está fallando en algo, un sarcasmo lo puede echar al mundo, lo puede echar a la perdición. Inclusive, algunos se han ido y en vez de seguir siendo como eran antes, que eran personas nobles, decentes, trabajadores y buena gente, algunos se han ido y se han dado al vicio, han abandonado la esposa, los hijos, el hogar,
se han puesto irresponsables en los trabajos, todo porque un pastor o un líder no supo tratar con su situación. Y yo conozco casos, y yo estoy seguro que usted también a lo mejor. Entonces, el Señor quiere que nosotros evitemos estas conductas. ¿Cuáles? Falsedad, mentira, engaño, traiciones, cuántas cosas malas se derriban de una persona que no habla la verdad. En Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y en el verso 11, Dios le dice al pueblo: no roben, no hurten, no se engañen, no se mientan el uno al otro. Esto lo está diciendo el Señor a través de Moisés, como enseñanza categórica y contundente, y para que la cumplan estrictamente al pie de la letra. Y no jures falsamente por mi nombre, dijo Jesús, dijo el Señor, el Dios creador del cielo. No jures por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Atentamente, yo, Jehová. Léalo. Levítico 19, versos 11 y verso 12. Dios está prohibiendo el juramento y la mentira. El juramento y la mentira. Estar jurando para quedar bien, como tratando de darle fuerza al argumento que está exponiendo, sabiendo que es mentira, deja de ser un juramento y se convierte en un perjurio. Así se llama en la corte cuando nosotros testificamos, vamos como testigos, y el juez y el fiscal prueban, o el abogado del contrario prueba que lo que estamos diciendo es mentira. Por perjurio es una pena bien fea en las cortes aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y yo sé que en algunos países también. Al juez no se le puede mentir. Al fiscal, al señor fiscal, no se le puede mentir. Hay que hablar la verdad. Digo, más vale que diga la verdad. Dios ordenó que no roben, que no engañen, que no mientan al prójimo. En ese verso 11 dice que no mientan. Que no mientan. ¿Por qué tenemos que estar mintiendo, hermanos? Si mire, cuando nosotros como creyentes hablamos la verdad, Proverbios dice que es bienaventurado el que habla la verdad aún en contra de él mismo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, ya como el tercero o cuarto grado, yo era un niñito en ese tiempo. Había un cuento en la clase de español donde un niño, creo que fue que golpeó un perro, le dio un cantazo, algo así, y la mamá le pidió cuentas. Y el niño, asustado y lloroso, le confesó a la mamá que él lo había hecho. Y la mamá, en vez de regañarlo y pegarle una paliza, lo que hizo fue que lo acarició, le dijo: la próxima vez no lo hagas, esto no se puede hacer, eso está mal, aprende a tratar bien al animalito, y todos fueron muy felices, aquí no pasó nada. Eso era para darnos una lección de que con la verdad siempre salimos bien. Conocí un niño también en ese mismo tiempo, vecino, que hacía maldades en su casa, y un día la abuela se cansó de eso, porque era todos los días la misma maldad, las repetía, las repetía y las repetía. Y un día la abuela vino de allá hacia acá con una correa en la mano a darle una paliza. Y el muchacho dice que se viró y le puso el cuerpo para que ella le pegara. Y le dice: toma, pégame, pero no me des muy duro. Es decir, el niño confesó haber hecho el delito que estaba cometiendo día a día, y no era nada de otro mundo, pero era algo que se supone que no lo podía hacer. Entonces, en la educación que le estaban dando en su casa, la abuela se lo prohibía a diario y el niño no hacía caso. Mejor dicho, no estaba en su voluntad dejar de hacerlo, pero estaba aprendiendo en ese tiempo. Entonces, cuando la abuela vio que él le dijo con esa timidez, con esa confesión de su propia boca, le pone su cuerpo, le dice: toma, pero no me des muy duro. La abuela no le dio. Lo que hizo fue que lo acarició, lo besó, le dijo: no lo vuelvas a hacer. Y usted sabe qué, días después el niño dejó esa costumbre y se portó bien. Pero el ser humano no es común que confiese su delito, y mucho menos si no ha conocido a Dios. Aunque hay personas que no conocen a Dios y son sumamente serias, que sí confiesan las verdades, aun cuando es en contra de ellos mismos.
San Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó una verdad que cuando nos escandalizamos porque vemos el crecimiento de la maldad que cada día abunda más, con esta palabra que el Señor Jesús dejó, es posible que nos consolemos un poco. Lógicamente nos motiva a orar más y a confiar más en Dios y a pedirle que tenga más misericordia de los que infringen esta ley de no mentir y no jurar. En el capítulo 24, versos 11, Jesús le dijo: muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que Jesús lo advirtió hace más de 2000 años, que esto se iba a poner feo y que iba a haber mucha maldad. Y entre las cosas que iban a haber, pues lógicamente está la mentira, el engaño y la falsedad, que han sido los tres conceptos que más ha caracterizado al ser humano desde que Dios lo creó. Mire, la Biblia está plagada, está llena, repleta de casos de personas que mintieron. Hay más personas que mintieron en la palabra de Dios que los que confesaron su culpa. Hubieron algunos que confesaron su culpa, pero muy poquitos, muy poquitos. Pero gente que dijo mentira, está repleta la palabra. Y gente de todos los calibres, hermanos. Desde el ciudadano más sencillo, más humilde, que lo cogieron en falsedad y mentiras, hasta el soldado prominente del ejército diciendo verdad y mentira, juntas, como el apóstol Pablo, por ejemplo, antes de convertirse. Y así por el estilo encontramos los sacerdotes de la antigüedad, que eran las personas que más cerca de Dios vivían, diciendo mentira y haciendo unas barbaridades tan descabelladas que no vale la pena mencionarlas en este medio. Reyes corruptos, malos, hasta lo máximo. Algunos de ellos que Dios trató con ellos y los bendijo y empezaron en un estilo y nivel espiritual glorioso donde Dios trataba con ellos de tú a tú y los bendecía y lograron grandes cosas porque eran siervos de Dios tremendos. Y de momento el puesto, la posición de rey le hizo daño y se pusieron malos, con falsedad, con mentira, con crueldad contra el pueblo y así por el estilo. Entonces, hermano, esto es un caso serio. También nuestro Señor Jesucristo dijo que no perjuren, ya lo leímos en Mateo 5, y dije que perjurar es cambiar lo que es juramento, porque déjeme decirle, Jesús dijo no juren, pero no quiso decir que no juraran nunca. Lo que quiso fue decir que si juramos algo, lo hagamos con conciencia de que estamos diciendo la verdad, y si es que prometemos algo y interviene un juramento porque queremos poner un juramento para garantizar eso que estamos diciendo, entonces se puede jurar porque usted sabe que va a cumplir. Pero tenga cuidado que usted no esté prometiendo algo que sabe que no va a cumplir, porque eso se llama perjurio y Jesús lo prohibió. Y Jesús es Dios, y si Jesús lo dijo, está mal. A la verdad que la maldad se ha aumentado tal como Jesús lo dijo, la mentira, la falsedad, la traición aterra en estos tiempos. Como han dicho algunas personas, hoy en día no se sabe a quién creerle. Mire que hemos confiado en algunas personas porque los hemos visto que brillan como el oro de 24 quilates, hablando en términos espirituales, ¿verdad? Y de pronto nos enteramos que era un enchape en oro, era un golfil, era una pantalla, era una imitación de lo que parecían. Detrás de ello había una vida de corrupción, de maldad, de mentira. Preocupante. Dios en esos pasajes bíblicos que hemos leído y en muchísimos otros que la palabra contiene, nos llama al pueblo de Dios a la sinceridad, hermanos, a serle fieles a Él, a desechar esas malas prácticas que nos destituyen de su gloria. Es triste ver líderes
que un día tuvieron en sus manos, que los líderes que estaban por encima de ellos confiaron en ellos y le dieron confianza para ascender en la posición y actuar desde bien alto los niveles espirituales en los concilios, en las iglesias, en los barrios. Y de pronto, hermanos, se viran y le dan un golpe de estado, le llevan los miembros de la iglesia, le dividen la iglesia. Entonces, después lo peor, empiezan a decir mentiras, disparates de los que fueron sus líderes un día y a decir mentiras para justificar su mala acción o su acción mala, como quiera decirlo, lo mismo. Para justificar el daño que le han hecho al pueblo de Dios, se inventan mentiras y falsedades. Esa es la orden del día que estamos viviendo y viendo. Gloria al Señor Jesús. Es preocupante. Es preocupante. La verdad es mejor. Con la verdad es mejor. Usted sabe que han habido personas que por decir una mentira, el Espíritu Santo se ha apartado de ellos y nunca más han conseguido la reconciliación con Dios. Con la mentira no se puede jugar. Jesús dijo que el diablo, que el Señor lo reprenda, es padre de mentira porque peca desde el principio. Por lo tanto, ya sabemos de dónde procede la mentira. Y nosotros, déjeme decirle, como cristianos, como creyentes, como personas individuales, con frecuencia viene a la mano la ocasión en que con una mentira podríamos salir bien. Pero nos cuidamos de no hacerlo, porque sabemos que Dios está viéndolo y no lo va a pasar por alto. Y la vamos a pagar cara. Porque lo más feo del mundo es decir una mentira y que después nos agarren con que lo que habíamos dicho no era verdad. Entonces sí que quedamos mal, desacreditados ante el pueblo y perdemos la posición, si es que tenemos alguna. Perdemos lo más grande de todo, es que perdemos la salvación, perdemos el amparo de nuestro Dios, perdemos la confianza de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Hay que pensarlo dos veces como creyentes para decir una mentira. A nuestros pastores no se le miente. No fui a la iglesia. Una vez un hermano tuvo un montón de semanas sin ir al templo. Recuerdo como ahora. Qué bueno, Señor, que me trajiste ese pensamiento. Y volvió a la iglesia, por eso pasaba así, de vez en cuando se ausentaba un tiempo y volvió. Y ese día cuando viene, la pastora lo quería muchísimo y lo pusieron a cantar. Él canta preciosísimo. Y cuando cogió el micrófono para cantar, dijo: hermano, perdóneme que yo no he venido a la iglesia hace un tiempo y le voy a decir la razón por qué no vine. No vine porque no quise venir, porque no tenía ninguna razón para quedarme en casa. Así dijo. Es decir, fue sincero. No inventó razones como algunas personas que inventan. Tenía dolor. Yo llegué tarde, cuando no es cierto. Se me dañó el automóvil. No tenía gasolina, cuando no es cierto. Vamos a hablar la verdad. Aunque nos perjudique, con la verdad salimos mejor, porque eso de que nos perjudica es para los hombres, que nos perjudicamos en ciertas cosas, pero Dios nos está viendo y por encima de los hombres está Dios, que nos va a recompensar el haber confesado la verdad. Y aún eso que los hombres nos señalan porque fallamos en tal cosa, diciendo la verdad, según ellos fallamos, pero diciendo la verdad, siendo sinceros, Dios nos va a bendecir y nos va a dar una victoria poderosa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Permite al Señor que tengamos en mente todo el tiempo que con la verdad llegamos más lejos. Es mejor la verdad. Aleluya. Te bendiga mucho. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche en el programa Hubo un Cambio. Y el lunes a las 7 de la noche no deje de escuchar y ver el programa El Menú de Hoy con el hermano pastor Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez y todos los demás hermanos que se conectan y que disfrutamos ese programa tan especial. Te bendiga Pancho, te bendiga hermana Dale, todos los hermanos que están por ahí. En esta noche estuvieron con nosotros la hermana Nidia Santiago, Dios les bendiga mucho, hermana Nidia, Yesenia Vélez, ambas son del pueblo de Meriden, en Connecticut. Dios les bendiga mucho, gente muy querida, gente de Dios. Mi hermano el pastor evangelista Isael Delgado, gloria al Señor. Dios te bendiga, Isael. Me gocé grandemente esta tarde escuchando el programa Rescatado.
Gloria al Señor. Hermano Isaías Delgado es un hombre que se dedica a predicar el Evangelio, a cantar y a tocar con su guitarra, y el Señor se glorifica. Hermano Pancho del Valle, Dios te bendiga, Pancho. Te bendiga mucho. Ese programa del menú de hoy está poderoso. Hermano Samuel Carrero, él bendiga, hermano Samuel, bendiga a Rosita, su esposa, y todos sus hijos y nietos. Aleluya. Y mi hermana Mirta Soto, de nuestra iglesia, Centro Cristiano, Pasemos a la Otra Orilla, en el pueblo de Hormigueros. Saludamos a todos los hermanos de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Hermano Javier Millán, Dios te bendiga mucho. Bendiga al hermano José Soto, que yo sé que me está viendo, o si no me va a ver en el futuro, su esposa Juanita. Bendiga a la iglesia hermosa que pastorea en el barrio Tras Talleres de Mayagüez. Dios bendiga también al hermano Néstor Aguirre en Nicaragua y el pastor y misionero Leonardo Sánchez Esteban en Cuba. Le pedimos la oración por la esposa del hermano Leonardo, que está convaleciendo, y allá pues están ellos pues rogándole al Señor que les dé salud, que les dé fortaleza, porque ellos tienen una obra hermosa que la están atendiendo entre los dos, y como me dice el hermano Leonardo, su esposa es su mano derecha. Oremos, porque cuando oramos, el Señor escucha. Y cuando nosotros amamos a nuestras esposas, la palabra dice que nos amamos a nosotros mismos. Y dice más, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la ama y la cuida, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Te bendiga, hermano Leonardo. Permite, Señor, que pronto su esposa esté en pie de lucha, dando la batalla para que el Señor siga glorificándose en esa obra hermosa. Oramos. Gracias, Señor, por esta bendición que tú me has concedido de hablar tu palabra una vez más. Señor, yo sé que hay personas que no te conocen que van a escuchar esta palabra. Yo te ruego que ellos entiendan, Señor, que sin ti nada se puede hacer como dice tu palabra. Permite que ellos puedan tener la oportunidad de acercarse a ti y buscar tu rostro, darte la gloria, darte la alabanza y pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús, para que un día, Señor, podamos abrazarnos contigo y con tus santos ángeles en el reino eterno por toda la eternidad en tu presencia. Te ruego, Señor, que tú bendigas a aquellos hermanos que están enfermos, pasando por pruebas, por angustias, aquellos que han sido intervenidos, Señor, quirúrgicamente. Todos ellos los ponemos en tus manos, desde el dolorcito más pequeño hasta la crisis más grande. Todos están en tus manos y para ti no hay enfermedad grande, tú las puedes sanar todas. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que les bendiga mucho, que descansen, que tengan buenas noches, que sueñen con los angelitos buenos. Recuérdese, el lunes a las 7 los esperamos en el menú de hoy, hora del este de los Estados Unidos. Y el domingo hubo un cambio. Que bendiga mucho.